Arranca. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de acercarnos al trono de tu gracia para implorar tu bendición en esta mañana al oír tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, que nuestros corazones estén abiertos a oír la voz de tu Espíritu. Edifícanos, consuélanos y anímanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Quiero que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, que el Señor los esté protegiendo y proveyendo para cada una de sus necesidades. Como ustedes ya saben, el presidente anunció en esta semana pasada 15 días más de cuarentena. Pero, mi querido hermano, eso no debe desanimarte. Por el contrario, debes seguir confiando en nuestro Señor, que Él tiene todas las cosas bajo control y Él está cumpliendo sus propósitos para la humanidad como también para la iglesia. Antes de comenzar con el tema que hoy quiero compartir, debo también expresar nuestras más sentidas condolencias por la partida de nuestra querida hermana Cecilia de Ubillús. Ella es esposa de nuestro hermano Enrique Ubillús, es cuñada del pastor Juan Manuel Delgado y también es hija de nuestra hermana Blanca de Cáceres. La semana pasada nuestra hermana perdió a su esposo, ahora está perdiendo a una hija. Por favor, oremos por ellos, oremos por ella y por toda la familia, por supuesto, en este tiempo difícil de dolor que ellos están pasando. También hay que orar por hermanos que están siendo contagiados y ruego a Dios que esto no sea serio, sino que puedan salir pronto de esta situación. Y quisiera también, una vez más, animarle, mi querido hermano, que usted siga leyendo las Sagradas Escrituras, que siga con este plan de leer la Biblia en todo el año. Por favor, no se desanime, no desmaye, al contrario, en la mañana o en la tarde o en la noche, vaya a la Escritura, lea la palabra, edifíquese, que la fe en este tiempo difícil no falte, que esa fe lo mantenga siempre agarrado de su Señor. Ya estamos en 1 Reyes, capítulo 12 y 13. Muy bien, siguiendo con nuestro propósito de exaltar y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey prometido, a nuestro Mesías, Cristo, el ungido de Dios, hoy estamos finalizando esta corta serie acerca de los domingos que rodearon la Semana Santa. Comenzamos, ¿se acuerda usted? En este mes comenzamos con el Domingo de Ramos, seguimos con el Domingo de Resurrección y seguimos con el Domingo de Ascensión la semana pasada y ahora nos toca terminar con el Domingo ¿de qué? De Pentecostés. Déjeme decirle esto. La semana pasada vimos que la ascensión del Señor Jesucristo trajo como resultado, por cierto, el ministerio, el final del ministerio terrenal del Señor, pero también dio inicio del ministerio celestial del Señor y anunció la segunda venida de nuestro Cristo. Pero quedó una cuarta cosa que esta ascensión de Jesús trajo. Y esta ascensión trajo la venida y la manifestación de la presencia y obra del Espíritu Santo. En Juan, el capítulo 16, el verso 7, Jesús está diciendo, os es necesario, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, los enviaré. Así que esto era necesario, que Él ascendiera a los cielos, pero que en esa ascensión Él enviaría la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2,
el versículo 1 dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ese día, hermano, cayó exactamente un domingo. ¿Usted se acuerda que la semana pasada habíamos dicho que la ascensión ocurre ¿cuánto tiempo después? 40 días, ¿verdad? 40 días después de la resurrección. Quiere decir que 10 días más, porque Pentecostés significa 50, entonces se cumplían estos 50 días y el día 50 cae exactamente y va a caer siempre domingo. Así que ese día ocurre cosas maravillosas. Pero, ¿qué era el Pentecostés para los judíos? El día de Pentecostés, como os dice la Escritura aquí, se estaba refiriendo a la segunda, diríamos así, en orden cronológico, por decir así, a la segunda fiesta más importante que los judíos tenían. Las otras dos fiestas eran, primero, la fiesta de la Pascua, que obviamente celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y estaba también la fiesta de los tabernáculos, que celebraba el peregrinaje de Israel en el desierto, habitando, como ustedes saben, en tiendas, en tabernáculos o en carpas, diríamos así. Pero el Pentecostés era una fiesta, y esta fiesta en el Antiguo Testamento se le conocía como la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de los primeros frutos, o en general la fiesta de la cosecha. Porque esto se daba precisamente después de la fiesta de la Pascua, se daba esta fiesta y caía en tiempo de cosecha. Ahora, es recién, mi querido hermano y hermana, es recién en el tiempo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos, que recién se le da el nombre de fiesta de Pentecostés. Y eso lo señalan libros apócrifos como el caso de Tobías, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, va a decir que en la fiesta de Pentecostés, en las santas semanas, ¿no? Dando referencia a ese día de Pentecostés. Macabeos también en su segundo libro también lo menciona. Así que era una fiesta muy conocida, muy popular para los judíos, que hasta hoy en día judíos ortodoxos lo siguen celebrando. En el Nuevo Testamento también se menciona esas fiestas, o esta fiesta en particular, y se menciona 3 veces. Y los cristianos lo recuerdan y reconocen como una fiesta importante para el pueblo judío. Pero, ¿qué significaba el Pentecostés para los cristianos? Pues sin lugar a dudas el Pentecostés significaba, sin lugar a dudas, algo trascendental, algo importantísimo para la vida del cristianismo. Claro que sí, mi querido hermano, porque era el cumplimiento de la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 28-29, como también era el cumplimiento de la promesa del Padre que le había hecho Jesús a sus discípulos. Es decir, era la venida del Espíritu Santo, era el derramamiento del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, era el bautismo con el Espíritu Santo, como dice la Escritura en Hechos. Pero además es trascendental esta fecha por cuanto se inicia lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia. Es realmente hermoso, es emocionante este día para los cristianos. Ciertamente los judíos lo toman como una fiesta donde hay que presentar los primeros frutos, la cosecha, en fin, pero para los cristianos es sin lugar a dudas la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, y no solamente
para estar con nosotros, sino va a estar, ¿dónde? En nosotros. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo tiene 3 momentos, históricamente hablando, porque estamos hablando de hechos. Hay 3 momentos muy importantes que detrás de ellos hay tremendas verdades espirituales que, sin lugar a dudas, van a ayudarnos para nuestra vida cristiana. El primer momento es cuando los discípulos esperan ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, por favor, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, el versículo 12 hasta el versículo 26. Ustedes ven ahí, si tiene el Reina Valera, elección del sucesor de Judas, ¿verdad? Pero realmente lo que sucede aquí es que se narra esos 10 días que faltan, por decir así, para llegar al día 50. Ya el Señor había ascendido, era el día 40, ahora quedan 10 días, y en esos 10 días ocurre lo siguiente. Primero, los discípulos van del Monte de los Olivos, donde habían visto ascender al Señor a los cielos, van hasta Jerusalén, que es más o menos como 500 metros. Van a Jerusalén y van, dice, al aposento alto. Ahora, posiblemente era una casa, ¿verdad? Y el aposento alto, obviamente, como su nombre indica, estaría en la planta de arriba. Un segundo piso, un tercer piso, aunque en esta oportunidad fuimos a un segundo piso, en esta vez en nuestro viaje a Israel. Ahí estaba el aposento alto. Muy bien, el asunto es que ellos van allá, están allí, y es el lugar donde moraban los 11 discípulos. Los 11 discípulos, comenzando con Pedro y todos los demás. Ahí también parece que vivían algunas mujeres como María, por cuanto se dice que María, la mamá del joven Juan Marcos, era la dueña de esa casa. Lo cierto es que todos estaban ahí reunidos. Y la Biblia dice que ellos estaban allí reunidos, ¿verdad? El versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban allí unidos, muy unidos, fuertemente unidos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban rogando a Dios. Y entonces, en ese tiempo de oración, de ruego, que ciertamente tendría algún propósito que ya lo voy a mencionar más adelante, ahí Pedro se levanta y entonces propone a toda la muchedumbre, porque luego va a decir que habían como 120 discípulos ahí. Entonces le dice: tenemos que sustituir a Judas Iscariote, el Judas que traicionó al Señor. Y entonces pone 2 candidatos, echan suerte y la suerte cae en Matías. Usted sabe bien que el hecho de echar suerte significaba escribir los nombres en una piedra, ponerlos en un vasito, ¿no es cierto?, moverlo, y si uno salía o el que saltaba y caía, ese era el elegido. Parecía que estaban jugando cachito, ¿verdad? Pero eso es más o menos la costumbre de echar suertes. Y también, dicho de paso, es la única vez que se menciona esto, porque cuando llega el Espíritu Santo, jamás ningún creyente echa suerte más, porque está bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significó todo esto? ¿Por qué estaban esperando los discípulos en el aposento alto? Y la respuesta la tenemos en capítulo 1, el versículo 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ellos estaban esperando, mi querido hermano, en Jerusalén como un acto de obediencia a Dios. Jesús les dijo, esperen en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que tendrían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto no demoraría mucho. Así que ellos estaban allí, ellos estaban esperando, pero estaban esperando unidos y estaban esperando, rogando y orando a Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este primer momento en el día de Pentecostés o lo que rodea a este día de Pentecostés? Que si vamos a ver el obrar de Dios, es importante esperar, pero esperar activamente, es decir, orando y confiando en Dios que va a obrar sí o sí conforme a sus propósitos. En otras palabras, si nosotros creemos que Dios va a obrar algo en nuestras vidas, si estamos con esa expectativa, pues tenemos que aprender a esperar, mi querido hermano. Yo sé que la espera no es fácil. La espera desespera, ¿verdad? A nadie le gusta hacer cola. Todos quieren saltearse, y no uso una palabra que usted ya la conoce, ¿verdad? Y quieren meterse rápido a la cola. Nadie le gusta esperar. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, esperen, yo voy a orar. Ahora, mi querido hermano, algunos pensarán en el día de hoy que Dios está callado, está ausente en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo. No, mi querido hermano, Dios no está callado. Dios está hablando, Dios está obrando. Él tiene bajo control la situación. Y lo que nos toca a nosotros es esperar que los propósitos de Dios se cumplan para esta humanidad y para la vida también de su iglesia. Así que si esperamos el obrar de Dios, lo que tenemos que hacer es esperar. Pero no tenemos que esperar, hermano, pasivamente. Tenemos que esperar activamente. Es decir, tenemos que estar unidos hoy más que nunca con su familia, con los hermanos a través de las redes sociales, pero sobre todo orando y rogando a Dios que Él cumpla sus propósitos y sus planes para cada uno de nosotros. Amén. Así termina el primer momento. Y ahora vamos al segundo momento del día de Pentecostés. Y el segundo momento en el día de Pentecostés es, sin lugar a dudas, que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. El capítulo 2, del 1 al 4, describe de una manera tan preciosa lo que ocurre ese día de Pentecostés. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante, ¿verdad? Comenzó, dice la Biblia, a manifestarse cosas extraordinarias. Pero noten una cosa, estos 120 discípulos estaban reunidos, unánimes, dice la Escritura, unánimes, juntos. No solamente estaban reunidos, no estaban solamente juntos, estaban en armonía. Estaban puestos de acuerdo, tenían un mismo sentir, un mismo propósito, esperar esa promesa gloriosa. Y en eso escuchan que viene un ruido muy fuerte. Era como un viento que soplaba fuertemente
en la casa donde ellos estaban, pero además dice la Escritura que apareció como una especie de llama, ¿verdad? De llama de fuego que luego comenzó a distribuirse, a esparcirse colocándose sobre la vida de cada uno, sobre el cuerpo de cada uno de los discípulos que estaban allí. Ese era el momento en que el Espíritu Santo estaba descendiendo, estaba siendo derramado. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el viento y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre ellos y se estaba cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Pero también se estaba cumpliendo la promesa que Jesús les había dado a sus discípulos. Era la promesa del Padre, que serían bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición tremenda!, ¿verdad? Pero dice el versículo 4 algo más. Dice, no solamente fueron bautizados con el Espíritu Santo, sino que fueron también llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la doctrina cristiana enseña claramente que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en el momento de la conversión. Recuerde, y aquí sucede una sola vez, históricamente hablando, una sola vez a los judíos, luego ocurre a los gentiles y luego ocurre a los samaritanos. Pero una sola vez, pero teológicamente y doctrinalmente, según Romanos 8, solamente el bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez en el momento de la conversión. Pero la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir muchas veces. Por eso Efesios 5:18 dice claramente que, o podemos traducirlo, siendo continuamente llenos del Espíritu. Así que el Espíritu Santo ahora comenzó a obrar en la vida de los creyentes, en la vida de cada uno de ellos. No solamente venía a estar con ellos, sino ahora estaría en ellos también. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este momento este segundo momento? ¿Qué nos enseña en este día de Pentecostés? Bueno, el bautismo y la llenura del Espíritu son obras divinas en la vida del creyente para que pueda vivir bajo el consuelo, bajo la dirección y bajo el control del Espíritu. Y además nos enseña que el bautismo con el Espíritu Santo inicia lo que nosotros llamamos la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Porque sencillamente, hermano, cuando el Espíritu Santo descendió, dice la Biblia en 1 Corintios 12, que somos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo, al bautizarnos, el Espíritu Santo nos toma y nos introduce al cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos incluye en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, hay una sola cabeza, y la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Por medio de qué? Por el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso, en el día de Pentecostés se inicia lo que llamamos la iglesia. Y debemos darle gracias a Dios por eso, hermano. Porque ahora tú no estás huérfano. Aleluya. Nadie está huérfano, nadie está desamparado, nadie está abandonado. Al contrario, ahora todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y somos miembros de los unos de los otros. La mano no puede decirle al codo que no lo necesita, ¿verdad? La oreja no le puede decir a la boca que no lo necesita. Es decir, ni el dedito le puede decir a la nariz que no lo necesita, porque ves, tanto le mete el dedo a la nariz, ¿verdad? Es decir, lo importante es que dependemos los unos de los otros.
somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo más lindo, lo más precioso, es que formamos parte de una familia donde dependemos el uno del otro y nos necesitamos el uno del otro. Aquí termina el segundo momento de este día de Pentecostés. Por supuesto, este era el momento central del día de Pentecostés por cuanto era el derramamiento y el cumplimiento de la promesa del Padre, como también del cumplimiento de la profecía de Joel. Pero tenemos un tercer momento en el día de Pentecostés, que rodea el día de Pentecostés. Y dice la Biblia, vamos al capítulo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos comenzaron a predicar con el bautismo del Espíritu Santo. Comenzaron a predicar bautizados y llenos del Espíritu Santo. El capítulo 2, del versículo 4 hasta el capítulo 41 del libro de Hechos, nos va a narrar cómo se suscita esto. Dice la Biblia que cuando han sido bautizados con el Espíritu Santo hay una manifestación, hay una evidencia, y esa evidencia es que los discípulos comienzan a hablar en lenguas, que no es otra cosa que hablar en otros idiomas. Y ellos comienzan a hablar idiomas de la cantidad de gente que había ido a la fiesta de Pentecostés y que estaban en Jerusalén. Y que la mayoría de esa gente estaba rodeando el mar Mediterráneo. Eran ciudadanos de países que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Así que ellos mismos estaban perplejos y atónitos de escuchar a cada uno de estos galileos las maravillas de Dios en su propio idioma. Y esto ya era el primer testimonio de que les llamó la atención. Y entonces alguna gente decía, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está sucediendo con esta gente? Y algunos no tenían una respuesta. Otros, comenzaron a burlarse, como no falta, ¿no es cierto? Y comenzaron a decir, estos están borrachos, están ebrios. Esto fue lo que motivó a Pedro, levantarse valientemente y con una autoridad de Dios para predicar a Jesús como el Mesías prometido. Fue glorioso escuchar el mensaje de Pedro, cómo él defiende primero lo que está pasando, explica que es el cumplimiento de la profecía y comienza a centrarse en demostrar que Jesús es verdaderamente el Mesías. Pero la predicación de Pedro pone el dedo en la llaga y les dice a los judíos, ustedes han matado a aquel que Dios ha hecho Cristo y Señor. Y dice la Biblia que esta gente quedó compungida, es decir, preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro va a decir en el capítulo 2, el versículo 38, va a decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué lindo es escuchar a Pedro esto y si uno se mete en los zapatos o en las sandalias de Pedro, uno diría, Pedro no siguió echándole la culpa. Pedro no siguió haciendo que su conciencia siga siendo remordida, ¿verdad? Es decir, estar una y otra vez haciéndolos culpables. No. Pedro les dio una salida. Él les dijo, ¿sabes qué? Hay una manera de arreglar el asunto. Podemos estar a cuentas con Dios. ¿Y cómo es? Es volviéndonos a Él. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es arrepintiéndonos. Es hacer un giro de 180 grados y volvernos a Dios. Y decirle que nos perdone.
y tenemos que luego bautizarnos, mostrando nuestra identificación pública con el Señor, de que realmente nos equivocamos, pero ahora queremos seguir y estar con Él para siempre. Y Pedro le dice, si hacen esto, dice Pedro, entonces ustedes recibirán el perdón de los pecados y también van a recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, serán bautizados si creen, si creen. Y mi querido hermano, usted sabe cuál fue el resultado. Gloria a Dios. El resultado fue 3.000 personas recibieron al Señor ese día. Recibieron la palabra del Señor. Dice la Biblia, el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Estamos en día de cosecha, estamos festejando, estamos celebrando la cosecha del trigo. Pero para la iglesia que estaban haciendo ahí, eran los primeros frutos. Una tremenda cosecha espiritual. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este tercer momento en el día de Pentecostés? Que el ser bautizado y lleno del Espíritu tiene el solo propósito de dar testimonio de quién y qué hizo Jesús, nuestro Rey y Salvador, por nosotros. En otras palabras, hermanos, hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo para predicar a Jesucristo. Jesús les dijo claramente, en Hechos 1:8, le dijo claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ha venido a su vida y a la mía para capacitarnos para dar el testimonio valiente y con autoridad de Dios para decirle al mundo entero que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías prometido, es el Cristo, es el ungido de Dios que vino para salvar y redimir a la raza humana. Pero añado algo más. Pedro nos deja una tremenda enseñanza en el día de hoy. Y es que Pedro, cuando no sigue echándole la culpa y le muestra la salida a estos judíos que dicen, ¿qué haremos? Y le dice, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Lo que Pedro le está diciendo, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para nuestras vidas, para un nuevo comienzo, para estar bien con Dios. Aleluya. Y saben, mi querido hermano, hoy más que nunca, Dios nos presenta este tremendo desafío. El desafío de ser mensajeros de esperanza frente a un mundo que se está muriendo, un mundo que se va a pique. Tenemos que salir a predicar, tenemos que comunicar a la gente que es Jesús la esperanza de gloria. A Él tenemos que anunciar, porque Él es el único que puede cambiar nuestra realidad. Aun cuando podamos estar aislados, Él pondrá paz y Él pondrá gozo y esperanza gloriosa, que cualquier cosa que nos pase, estaremos en la mano de Dios. Este es el desafío tremendo. Así que el día de Pentecostés, mi querido hermano y hermana, nos presenta 3 momentos importantes que nos dejan en lecciones sumamente importantes. Primero, nos dice que si vamos a ver el obrar de Dios, es importante esperar, pero esperar activamente, es decir, unidos, orando y rogando a Dios que Él cumpla su promesa, que Él cumpla sus propósitos.
En segundo lugar, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo son obras divinas en la vida del creyente para que pueda vivir bajo el consuelo, dirección y el control del Espíritu. Pero también es el inicio, el bautismo con el Espíritu Santo, es el inicio maravilloso de la iglesia, de este cuerpo de Cristo, de esta familia de Dios, donde Él nos introduce para disfrutar de una comunión con Él y unos con otros también. Y en tercer lugar, tercer momento, nos dice que el ser bautizados y llenos del Espíritu Santo es que tiene un solo propósito. Y el solo propósito no es simplemente egoísta, es predicar a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Es predicar todo lo que Él ha hecho, es dar testimonio de cómo Él cambió nuestra vida, de cómo nos dio tremenda bendición. Pero el desafío supremo es que Dios nos llama a ser mensajeros de esperanza. Y mi querido hermano, el mundo se va a pique. La gente está preguntando, ¿qué haremos? Y hay que decirle, vuélvanse a Dios. Hay que decirle, aférrense en Cristo, porque Cristo es la esperanza de gloria. Seamos mensajeros de paz. Seamos mensajeros de la reconciliación con el Señor. Seamos mensajeros de una esperanza segura. Porque si Cristo resucitó de los muertos, entonces tenemos una esperanza segura que cualquier cosa que nos pase, siempre estaremos en la mano de Dios y estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vaya, hermano, y predique a Jesús, la esperanza de gloria. Amén. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y ruego, Señor, que tú traigas el consuelo, que traigas, Señor, el aliento, que sabemos que estamos formando parte de tu familia. Y que por ende, Señor, somos la niña de tus ojos, por cuanto entonces nos cuidas, nos provees, estás velando por nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos toca esperar. Y a veces esperar un poco, Señor, desespera. Pero queremos confiar en ti, de que tú cumplirás tus propósitos. Y mientras cumples tus propósitos, Señor, manténnos siempre en la brecha, orando a ti, Señor, confiando en ti, pero también predicando el Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Y si allí hay alguna persona que no conoce al Señor, que está escuchando este mensaje, quiero decirle que reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí de repente no vendrá algo extraordinario, no habrá un viento recio, de repente no habrá una llama, o de repente sí, si el Señor lo quiere. Él obra como mejor le parece. Pero lo más importante es arrepentirse de sus pecados, poner la fe en Jesús y saber que Él perdona sus pecados, le da un nuevo comienzo y usted está bien con Dios. Si usted quiere hacerlo, haga esa oración sencilla. Dígale así: Señor Jesús, gracias por traer esta promesa para todos aquellos que creen en ti. Pero confieso mis pecados y te pido que me perdones. Y abro mi corazón para recibirte desde hoy y para siempre como el Rey de mi vida y el Salvador de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Si usted hizo esta decisión, comuníquese con nosotros a través del Face o de los canales que usted va a encontrar en nuestra página. Que Dios me lo bendiga, hermanos, hermanas. Un abrazo muy fuerte de toda mi familia para ustedes. Les amamos y les extrañamos. Amén.